Bueno, después de mi breve introducción sobre este webinar y el grupo de trabajo CIB, me gustaría dar la palabra a Sara Uflich, de UCLG Learning, que va a darnos una introducción sobre el proceso de la localización de los ODS. Y después, Yoli Guzmán va a presentar las varias herramientas y métodos desarrollados por UCLG eh, para ayudar a las asociaciones de gobiernos locales en el proceso de la evaluación de los ODS. Y para que todo sea un poco más concreto, la experiencia de Costa Rica, presentada por Eugenia Aguirre. Y después de todo eso, hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Y pueden escribir sus preguntas en el chat y pueden encontrar eso en la parte de abajo de su pantalla o en la parte que se dice Q&A, como de cuestiones y preguntas. Y bueno, podemos hacer las preguntas entonces después, al final. Y sí pueden hablar después, pero por ahora pueden escribir sus preguntas en el chat. Ok, vamos a ir al siguiente slide. Sí, gracias. Bueno, el objetivo de este webinar es que este webinar proporciona la oportunidad a los miembros del grupo de trabajo CIELI, pero también a las asociaciones de gobiernos locales y regionales de participar en un diálogo sobre su rol en el proceso de la localización de los ODS. Y se prestará especial atención al proceso de presentación de informes sobre los ODS a nivel subnacional. Y de hecho, cuando se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, decidieron que los Estados miembros serían invitados a escribir informes nacionales voluntarios para la ONU sobre su progreso en relación con esos objetivos. Y muchas veces el trabajo de los gobiernos locales no está bien representado en estos informes y ya no fueron involucrados, por ejemplo, o no reconocidos. Entonces, por lo tanto, UCLG cada año escribe su propio informe sobre el involucramiento de los gobiernos locales en esta agenda internacional. Y además, UCLG y CIB les animan a participar en la evaluación subnacional de los ODS. Pero más adelante en esta presentación vamos a hablar de esto. Ahora voy a hablar sobre el grupo de trabajo CIB. Entonces, ¿quién y qué es el grupo de trabajo de fortalecimiento institucional y de las capacidades? Pues es una comunidad voluntaria de profesionales que están involucrados en la cooperación internacional al desarrollo de gobiernos locales. El grupo de trabajo ahora está conformado por más que 50 miembros y también son miembros de UCLG. Y el objetivo de CIB es básicamente avanzar en la efectividad y calidad de las políticas y programas internacionales de los gobiernos locales y regionales y sus asociaciones. Entonces, CIEBI logra sus propósitos a través de los intercambios que organizamos y los intercambios de conocimiento y de información y también a través de permitir la coordinación y cooperación entre los miembros y dentro de UCLG. Y el grupo de trabajo CIB es presidido por VNG International y FCM. FCM es la Federación de Municipios Canadienses. Y Peter Knipp es el director de CIB. Y Sebastian Hamill es el director ejecutivo de FCM Programs y él es el vicedirector de CIB. Lo siento. ¿No pueden escucharme? ¿Pueden escucharme mejor así? Sí, ok. Ok, lo siento. Bueno, entonces, solo falta decir que entonces em, en la secretaría, pues
No, puedes ir al slide one. Sí, gracias. Entonces, pues BNP International este año tiene el placer de dirigir la Secretaría de CIB y pues la Secretaría consiste en mis colegas Jesse Post, Stan Upma y pues yo. Em, ok, es que no sé si mi conexión es que es muy mala o lo siento mucho. Espero que puedan escucharme. Si aprenden más sobre nuestro trabajo de CIB, pues pueden escribirnos un correo. Y sí, siguiente slide, por favor. ¿Podemos continuar? Sí, gracias. Eh, oh, ¿qué está pasando? Ok, sí, continuamos. Entonces, en relación con el involucramiento de las asociaciones de gobiernos locales con los ODS. De hecho, desde la adopción de los ODS en 2015, el grupo de trabajo CIB ha celebrado esta Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible. Y hemos desarrollado varias actividades sobre los ODS para los miembros. Y hacemos esto porque muchos miembros de CIB trabajan con los ODS en sus organizaciones y en sus programas internacionales. Em, entonces, y también algunos miembros han ayudado a otras organizaciones, otras asociaciones de gobiernos locales con sus informes nacionales voluntarios de los ODS, por ejemplo, en el caso de Benín y Palestina. Y entonces, eh, a ver, entonces ahora pues también hay hacemos un análisis sobre las estrategias de los miembros de CIB para la implementación de los ODS y un análisis sobre la participación de las asociaciones nacionales de los gobiernos locales y regionales en los informes de los ODS en 2018 y 2019. Y ahora, pues con mucho gusto, me gustaría dar la palabra a Sara Uflich, del equipo de UCLG Learning, quien va a contarnos más sobre el concepto de la localización de los ODS y cómo las asociaciones de gobiernos locales pueden involucrarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Y bueno, a ver si de pronto para la segunda intervención, si al final hablas, puedes intentar sin los cables, porque es verdad, está muy complicado tu sonido. Espero que se me escuche a mí mejor. Y bueno, mi nombre, muchos de ustedes me conocen, soy Sara, la directora del aprendizaje de CGLU y quería ahora haceros un poco una introducción a nuestro trabajo. Estamos muy agradecidos que el CIB, como decía Julia, está siempre de full metido en las prioridades de la organización y juntos hacemos ese énfasis también de fomentar más y más aprendizaje online. Entonces, a ver, ahora sí tengo yo un problema de... la agenda de aprendizaje, los ODS han sido desde hace 2 o 3 años uno de nuestros objetivos principales porque al ser CGLU la red de ciudades y asociaciones más vinculadas con las Naciones Unidas, obviamente esos contenidos, la construcción de agendas globales era muy, muy interesante para nuestros miembros. Entonces, junto con el PNUD y con ONU Habitat, hemos elaborado varias herramientas, además de estudios que hace el equipo que ustedes van a ver después, el equipo Gold de Research, sobre lo que es la localización de los objetivos de desarrollo sostenible. En el equipo de aprendizaje hemos desarrollado
para ese fin módulos que hemos en este momento ya lo llamamos el tren de los entrenados o de los entrenadores. Es un tren con mucha fuerza que ya tenemos casi unos 1000 personas entrenadas que van multiplicando en una forma de taller lo que es la localización, porque para todos los gobiernos locales la localización es muy atractivo una vez que ven que realmente es tan relevante en sus políticas. En ese sentido, ustedes saben que la agenda global y los objetivos de desarrollo sostenible solo se pueden lograr si se incluye los territorios. Se dice 65% de los objetivos y los indicadores se tienen que requieren un esfuerzo del gobierno local y pasan en los territorios. Entonces, obviamente, para los gobiernos locales es siempre muy interesante identificar, alinear y también reportar lo que están haciendo. Entonces, estos son nuestros 3 módulos que tenemos hasta el momento. El primero es una introducción, el segundo es para planificar y alinear las estrategias, y el tercero que vamos a ver hoy un poquito más es trabaja sobre el reporting de los informes nacionales y de los informes locales. El rol de las asociaciones es muy importante porque son un poco el gancho entre el gobierno local y el gobierno nacional por tradición, y también obviamente de espacios suprarregionales como por ejemplo la Unión Europea o globales como las Naciones Unidas. En este sentido, ahí estamos nosotros. El trabajo de articulación es un permanente circuito de procesos tanto bottom-up como top-down, porque para articulación de políticas y también de implementación y financiación de esas políticas se requiere siempre activar esos 2 mecanismos, ¿no? Tanto ver qué hace el municipio, qué pide el municipio, qué prioridades tiene, pero también qué necesidades se tiene que cumplir. Las herramientas, aquí está el módulo 1, no solo vienen con un documento para el entrenador de duplicar un taller, por ejemplo, sino también tenemos herramientas adicionales que creamos cuando vemos que municipios o asociaciones hacen un trabajo que es transferible. Entonces lo identificamos por su metodología y también lo ponemos al servicio de los talleres. Por ejemplo, en el módulo 1 que vieron ahora, recomiendo leer esta pieza de cómo mapear y el trabajo de, por ejemplo, adjudicación de presupuesto en el mapa municipal, y en el ejercicio de informe. Es interesante que en el módulo encuentran no solamente qué es y varios ejemplos, sino también las metodologías. En este caso, para el informe, hemos desarrollado una metodología, por ejemplo, de cuentacuentos para aprender a reportar en una forma muy lúdica. Y también una herramienta adicional que vale destacar que desarrolló el CNM junto con PNUD, se llama el Mandala, que muestra un poco la importancia y la diferenciación que permite cuando levantamos datos y hacemos un trabajo de informe para, obviamente, una mejor advocacy y articulación con sus gobiernos. Lo que es la agenda global, todos conocen este cuadro, y nosotros decimos que no somos nosotros los pueblos, sino nosotros las asociaciones de los gobiernos locales.
En particular, por eso también el CIB es muy importante porque articula las asociaciones y en particular para las asociaciones el informe nacional es muy, muy importante. Los ODS, ustedes saben qué son, la localización también, me imagino, es básicamente también lo que ya decía, la articulación del territorio en esta agenda y se refiere en esos procesos bottom-up, top-down, pero también el marco para el desarrollo de políticas locales. La localización, el rol de las asociaciones en la localización es importante tanto de capacitar para sus miembros, pero también de usar los ODS y la narrativa que hay en las ODS y de esa política para hacer las negociaciones con los gobiernos nacionales y por eso también el mismo informe, tanto el informe voluntario local como el informe voluntario nacional, son grandes oportunidades de ver y de rescatar políticas locales importantes que no han sido vistos, que de pronto han sido nuevos, que han sido adaptados y en ese sentido reformar un poquito el trabajo intergubernamental. Para módulo 3, resumo aquí muy, muy brevemente porque los compañeros del equipo Gold van a dar más específico una idea de qué es el reporting. Pero en este módulo ustedes pueden también mirar y armar su taller, su agenda y encontrar muchos ejemplos. Y está estructurado en 4 capítulos. El primero es la sensibilización, que es un área de trabajo muy importante, porque si reportamos, sensibilizamos. En los ODS no hay que olvidar que es una agenda no solamente interesante para los gobiernos, tanto local como nacional, sino también para todos los actores en el territorio. Entonces, las empresas, el sector educativo, muchas personas realmente se alinean con los ODS y es importante de usar esta oportunidad. La promoción, cómo promocionar que el papel del gobierno local, que tiene que muchas veces está mucho mayor la actividad del gobierno local que su marco tanto legal como financiero y en ese sentido es importante de hacer ver estos esfuerzos, el apoyo a la implementación la implementación de buenas políticas, la identificación de los problemas. En ese sentido, por ejemplo, para asociaciones o redes es muy importante la cooperación descentralizada entre sus miembros y el marco ODS aquí otra vez ayuda mucho porque también es una forma de un poco mezclar, tener actores nuevos y mirar elementos que se estaban haciendo desde otro ángulo con nuevos parceros. Y finalmente el monitoreo, la evaluación y presentación de informes, cómo se estructuran los informes. Hay una gran diversidad de informes, tanto de cuando hablamos de los informes voluntarios nacionales como locales, porque obviamente no, cuando un informe, un gobierno local o una asociación o una nación informa, quiere informar sobre sus éxitos y sobre también lo que es informable. Entonces, esas dos
esos dos elementos hacen a veces difícil comparar los informes entre sí y causa que los informes que son entregados por gobiernos nacionales, por ejemplo, son muy, muy diversos y a veces es difícil compararlos, pero también a nivel local pasa lo mismo y por eso el trabajo de las asociaciones nuevamente es importante y también lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahí era un poco una idea de qué estamos haciendo en el área de aprendizaje. Invito a todos ustedes, ahora que he visto como algunos nombres nuevos, por favor, identifíquense en el chat que tenemos ahí al lado, porque este taller es un grupo pequeño, esperamos poder un poco dialogar y en ese sentido es bueno conocernos mejor. Muchísimas gracias. Deja a Julie, ¿no? Muchas gracias, Sara, por esto. Creo que ya Ana me va ayudando con las diapositivas. Bueno, como bien nos comentaba Sara anteriormente, es súper importante este proceso de informar o reportar. ¿Por qué es importante y por qué nos llama mucho la atención? Varias razones son válidas. Yo creo que proporciona una información y una retroalimentación que es importante en cada parte del proceso. Asimismo, nos permite una mayor inclusión de un amplio nivel de actores a nivel local y promueve una mayor transparencia desde los gobiernos locales. En este sentido, no solamente los gobiernos y las asociaciones de gobiernos locales pueden ser partícipes, sino que también nos permite que otros agentes aprendan e intercambien conocimiento en el nivel local en este proceso. Por ello, se dice también que el proceso de reporting nos ayuda a mejorar la coordinación entre los diferentes actores y fomenta la cohesión política y una sincronización también de las agendas locales. Siguiente, por favor. ¿Cómo ocurre esto? O en el marco de que se realizan los diferentes informes, tanto el nacional como el local. Pues bien, la Agenda 2030 motiva, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible motiva a todos sus estados miembros, tanto del norte como del sur, a que realicen los exámenes nacionales voluntarios o los reportes nacionales voluntarios. Estos son exámenes integran los diferentes logros, retos y desafíos que han sido impulsados desde los gobiernos locales para la realización de los diferentes ODS. Los exámenes nacionales voluntarios son la base de lo que posteriormente van a constituirse los exámenes periódicos que realiza el Foro Político de Alto Nivel, que se reúne anualmente en el marco del ECOSOC, Consejo Económico y Social en Nueva York. El objetivo, como ya hemos venido mencionando anteriormente, de estos exámenes o reportes es hacer posible que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas puedan compartir sus experiencias, éxitos, desafíos y lecciones aprendidas con el fin de hacer más eficaz la aplicación de los ODS en el nivel local. Finalmente, también se dice que en el marco de la presentación de estos informes lo que se busca es mejorar las políticas, fortalecer las instituciones gubernamentales y movilizar apoyos y alianzas entre los diferentes actores para lograr una efectiva implementación de los ODS. Aquí vemos cómo después de algún tiempo de abogar por un espacio aquí en el Foro Político de Alto Nivel, finalmente los gobiernos locales lo han logrado y esta foto así lo representa. Fue el año pasado en el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York. ¿Cómo funciona entonces el proceso de presentación de informes o de los diferentes reportes? Cada año, alrededor de 40 o 50 países se comprometen a presentar sus exámenes o reportes nacionales voluntarios. Este año, como bien lo pueden ver en la pantalla, son 51 países los que se han comprometido de diferentes continentes de todo el mundo. Durante los primeros 4 años de implementación de la agenda, los países se comprometían a reportar sobre un objetivo o uno de ese de manera específica.
Así fue durante los primeros años. Sin embargo, este año no se hace o no se reporta sobre un ODS específico, sino que se ha decidido llamar este reporte Acción Acelerada y Vías de Transformación, realización de la década de la acción y la entrega para el desarrollo sostenible. Así el nombre es un poco largo en su traducción al español, pero lo que nos dice es que el 2020 marca el inicio de la década de la aceleración para la implementación de los ODS. ¿Cuál es entonces el papel o cuál ha sido también el papel hasta ahora de las asociaciones de gobiernos locales y de los gobiernos locales como tal en todo este proceso de reportes? El informe que realizamos desde CGLU, como parte también de la Global Task Force, que se llama Hacia la localización de los ODS, nos ha mostrado que la participación de los gobiernos locales en los mecanismos nacionales de coordinación y en los procesos de presentación de informes ha sido más bien limitada. Esto completamente en contravía a lo que sabemos y como bien nos recordaba Sara ahorita, que al menos el 65% de las 169 metas de los objetivos no podrán lograrse sin la participación de los gobiernos locales. Esto, sin embargo, en la práctica, entre 2016 y 2019, ha evidenciado que un número bastante limitado de países comprometidos a presentar los informes han posibilitado una real participación de los gobiernos y los actores locales. Los países europeos, seguidos de los países africanos y los países latinoamericanos, en tercer lugar, han sido los que han mostrado una mayor inclusión de este tipo de actores en los procesos de reporting. Es por ello que sabemos que la participación de los gobiernos locales es esencial para crear sinergias, unir fuerzas y asegurarnos realmente de que esta agenda sea implementada en los gobiernos locales y en los diferentes territorios. Entonces, con todo esto y como lo hemos visto, muchos países, como ha sido evidenciado, todavía necesitan asegurar una mayor colaboración entre los niveles de gobierno y una mayor participación de los gobiernos locales para que esto pueda ser una realidad. En este punto, en todo de manera general, pero en este punto también de manera particular, la colaboración de las asociaciones de gobiernos locales resulta importantísima. ¿Qué podemos entonces hacer de manera más puntual desde el nivel local para aportar a estos procesos de reporte o de informe? Podemos hacer básicamente dos cosas, es decir, muchas, pero pueden inscribirse dentro de estas dos líneas de acción. La primera de ellas es participando en la elaboración del informe nacional, lo cual no siempre es fácil porque, como ya hemos mencionado, los gobiernos nacionales no suelen pedir ayuda a los gobiernos locales. Por ello resulta más fácil para los gobiernos locales hacerlo a través de las diferentes asociaciones de gobiernos locales. Hablaremos un poco más sobre el papel de estas asociaciones después de esta intervención con el caso de Costa Rica. La segunda forma en la cual podemos involucrarnos desde los gobiernos locales en el proceso de reporting es hacer nuestro propio informe desde los gobiernos locales, como bien mencionaba Sara. Las asociaciones de los gobiernos locales, si bien tienen un papel de aglutinar y de pronto armonizar las diferentes prácticas, impresiones e informaciones para el nivel nacional, no es menos cierto que desde los gobiernos locales como tal ya pueden tener un papel mucho más activo, y es presentando este reporte voluntario local. De hecho, hasta la fecha, más o menos 38 de estos informes han sido presentados por ciudades de todas partes del mundo, como Barcarena, Bristol, Ciudad del Cabo, etc. Cuando ya decidimos presentar o si la línea de acción que queremos tomar es elaborar nuestro propio informe a nivel local, entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Y ahí quizá muchas preguntas vienen y vamos a intentar aquí resolver algunas de ellas. Es importante señalar antes de todo
que no existe un modelo oficial o universal para la presentación de estos informes, es decir, no existe ninguna institución encargada de determinar cómo deben presentarse o proporcionar una legitimidad específica. Pero la idea entonces es rescatar que todos los informes son válidos y que todos los aportes que desde los gobiernos locales podamos realizar van a ser igualmente valiosos. Entonces abordaremos brevemente cada una de estas preguntas y al final de esta presentación les daremos más información sobre los documentos, directrices y algunos repositorios a los que pueden acceder para obtener algunas ideas más o información adicional. Aquí iremos abordando entonces cada una de ellas brevemente. La primera, ¿quién está involucrado normalmente en estos procesos de reporte a nivel local? La mayoría de los reportes locales de los ODS que ya se encuentran disponibles cuentan generalmente con el respaldo de los miembros técnicos de la administración, pero también del nivel político para ganar legitimidad política, algo que, como bien sabemos, no puede dejarse de lado. Esto normalmente se encuentra entonces apoyado por un conjunto de varios departamentos u oficinas especializadas en el reporte de los ODS y pues claramente, naturalmente por el Departamento de Relaciones Internacionales, ya que se entiende que tienen un conocimiento más claro sobre el nivel mundial y lo que está pasando a nivel global. Otros actores locales también pueden ser involucrados en este proceso, como las instituciones científicas o académicas, para que nos ayuden con inputs un poco más especializados, científicos o académicos. Así lo han hecho ciudades como Bristol y Los Ángeles, por ejemplo. También podemos involucrar a organizaciones de la sociedad civil, ya sea de manera individual o de manera colectiva, como lo ha hecho, por ejemplo, Canterbury. Otras ramas del gobierno nacional también pueden ser involucradas, incluyendo Oficina Central de Estadística o, ¿por qué no?, incluso el sector privado. ¿Dónde puede ubicarse entonces el examen local voluntario en diseño nacional y mundial? Por ejemplo, ¿dónde se ubica? De hecho, desde su creación los ODS se han concebido como un marco eficaz para promover sinergias entre las políticas sectoriales, superando la fragmentación, ya que su naturaleza es algo completamente interconectado. Esto podríamos decir que entonces obliga un poco a las administraciones locales a superar las diferentes barreras o compartimientos en los que a veces caemos y a fomentar un trabajo mucho más intersectorial que incluye la creación de nuevas instituciones o la adaptación de algunos mecanismos que ya existían. Con esto lo que queremos resaltar es que los exámenes voluntarios locales pueden contribuir a influir positivamente en el funcionamiento de la administración local, sincronizando las diferentes agendas que ya existían entre los actores locales o presentes en el territorio. E indudablemente también nos pueden ayudar a posicionarnos en la arena global o en el escenario internacional, como por ejemplo ha sido el caso de Ciudad de México, que ha participado en varias ocasiones con CGLU, con ICLEI y la Global Task Force, promoviendo o mostrándose como motor de cambio en este sentido. ¿Cuál es entonces el contenido o cuál es el contenido de los puntos que debería abordar un examen local voluntario? En primer lugar, y como ya ha sido mencionado anteriormente, no existe una estructura específica, una plantilla determinada para esto. Entonces, hay varias opciones, son posibles o existen varias posibilidades. La primera opción sería adaptar la propuesta que ya existe por parte de la ONU como propuesta para este tipo de exámenes, y esta podría ser entonces la forma más fácil o la forma de empezar, ya que ofrece una estructura concreta, la que entonces podríamos adaptar a las especificidades de nuestro territorio. También podríamos, sin embargo, seguir un plan específico en un proceso menos institucionalizado. ¿Cómo así? Podríamos hacer como los condados kenianos, por ejemplo, que elaboraron una simple lista de los aspectos más destacados de la localización, la metodología, los medios de aplicación, los resultados y las lecciones aprendidas, o como también lo hizo Canterbury, cuyo examen local voluntario
Solamente escoge algunos de los ODS más relevantes para su comunidad. O también, tercera opción, podríamos seguir diferentes tipos de plantillas, como nuestros propios mecanismos nacionales de presentación de informes, planes de acción o documentos estratégicos, como fue el caso de Sao Paulo, por ejemplo. Ahora, sobre la longitud, como ya ha sido mencionado, así como no existe una estructura específica, también no existe o tampoco existe un número de páginas o una longitud determinada obligatoria para este tipo de exámenes. De hecho, para que nos hagamos una idea, pueden variar u oscilan entre 15 y 200 páginas. ¿Por qué? Porque sabemos que esto va a estar limitado o posibilitado por los diferentes recursos financieros, humanos y demás que poseamos como gobierno local. En este sentido, el contenido, el enfoque, así como la longitud puede variar de un caso a otro, como ya hemos reiterado anteriormente. Entonces, una vez más, la idea hasta este punto es rescatar que todas las formas, estructuras, puntos y maneras son igualmente valiosos y aceptados. Finalmente, ¿cómo se hace o cómo se elabora un examen local voluntario? ¿Cómo abordamos los datos, los indicadores y la gestión del conocimiento local? De hecho, se supone que la Agenda 2030 monitorea o supervisa el logro de los ODS a través de un conjunto de 232 indicadores. Sin embargo, es menos cierto que esto, que todos los gobiernos locales tengan acceso plenamente a un sistema de indicadores y que pueda ser adaptado, ya que carecemos, uno, de datos reales en algunos casos, de conocimiento técnico para lograr desagregarlos de una manera pertinente, y esto afecta la localización o la presentación del informe. La desagregación de los datos de la mayoría de los indicadores es bastante un proceso complicado, sigue siendo un reto para muchos de los gobiernos locales, ya que no contamos con este músculo técnico ni financiero en muchas ocasiones. Por consiguiente, la medición sigue siendo un reto para muchos de los gobiernos locales. ¿Qué han hecho para hacer frente a este reto precisamente algunos gobiernos locales? Tres opciones. La primera de ellas, o lo que nos ha mostrado un poco la experiencia que han hecho, la primera, algunos han tomado los indicadores oficiales y los han adaptado a la especificidad de su contexto local, como lo hizo, por ejemplo, Los Ángeles o Ciudad de México, y presentando unos nuevos conjuntos de indicadores. Segunda opción, están utilizando los indicadores locales ya existentes que consideran se alinean o corresponden con los indicadores oficiales, como por ejemplo, País Vasco, Sao Paulo y La Paz. Y por último, tercera opción, algunos gobiernos locales han presentado una evaluación cualitativa, la cual incluye casi marginalmente o solo en algunos puntos datos duros o cuantitativos, dada la dificultad de la recolección y desagregación de estos últimos. Finalmente, después de haber dado un poco respuesta a esto, algunos puntos para tener en cuenta y no olvidar. El primero, buscar siempre legitimidad política. Es importante que esto se conciba como que el examen voluntario local se conciba como un manifiesto del compromiso político del gobierno local o regional y de sus ciudadanos con la Agenda 2030. Por eso al principio mencionamos que la legitimidad política es fundamental y que esto muestre que se interrelaciona con otras estrategias locales y con otras administraciones locales afines, por ejemplo. También es importante que se haga de manera rigurosa y eficaz, es decir, que intentemos utilizar un conjunto de indicadores que se adapten a nuestra realidad local, por difícil que parezca, y que intentemos tener el mayor número de información posible. Por último, analizar el pasado es muy importante para poder prepararnos para el futuro. Es decir, podemos analizar los medios de aplicación que han sido necesarios para la localización en nuestro territorio y que han dado resultados, recursos financieros, humanos, técnicos, ¿por qué no?, que han sido dedicados a este proceso, y estudiando sus potencialidades podremos seguramente sacar el mayor provecho de ellos para un futuro.
Así, si necesitamos mayor información o estos documentos que bien pueden ver ahí, están proyectados en nuestra pantalla, estos los haremos llegar posteriormente a través de la presentación. Entonces, ya para ir cerrando esta parte de la intervención, esta intervención y pasar la palabra, como lo hemos anunciado anteriormente desde CGLU, estamos haciendo varias cosas para apoyar a los gobiernos locales en este proceso. Una de ellas, y creo que de las más importantes, es el informe, la preparación del informe que se llama Hacia la localización de los ODS, que anualmente destaca el papel efectivo de los gobiernos locales en la localización de los objetivos de desarrollo sostenible y subraya algunas tendencias observadas. ¿Por qué es importante y por qué lo estamos mostrando aquí en este espacio y compartiendo con ustedes? Por dos razones, por muchas, pero por dos principales. La primera de ellas es porque necesitamos su contribución, es decir, contamos con ustedes para el desarrollo de este informe. Necesitamos los datos, información sobre su participación en estos mecanismos de coordinación nacional y de redacción de este tipo de informes, sus buenas prácticas y cómo han ido articulándose en este tipo de procesos. La segunda razón es que es un muy buen comienzo, ¿por qué no?, para empezarnos a preguntar y reflexionar sobre el papel que estamos desempeñando como gobiernos locales en este tipo de procesos. Preguntarnos cómo debemos participar en el proceso de los informes voluntarios nacionales, debemos, ¿por qué no?, tratar de nosotros iniciar nuestro proceso a nivel local de presentación de estos informes. Por ello, por estas dos razones y por todas las demás, hemos creado una encuesta que es especialmente importante para los gobiernos que están comprometidos para presentar informes, pero que es igualmente importante para todos. Queremos abordar con esta encuesta lo que hemos hecho y lo que hemos avanzado para lograr la Agenda 2030 desde los gobiernos locales y regionales. Lo que se busca es abordar los avances, su relación con las autoridades nacionales, la implementación de los ODS en los territorios y al final tenemos dos preguntas sobre las políticas urbanas nacionales y una tabla como anexo donde podemos compartir buenas prácticas. Dicho esto, estaremos muy agradecidos y encantados de recibir sus respuestas. Además, ahora hemos extendido la fecha límite para poder dar respuesta a este cuestionario, que es hasta el 30 de abril en este momento. Y bueno, también les compartiremos el enlace donde pueden llenarlo directamente online. Es muy importante su contribución con respecto a este punto. Lo agradecemos mucho de antemano. Ahora ya, para finalizar muy brevemente, ¿qué otras cosas estamos haciendo desde el Departamento de Investigación para contribuir a este proceso? Vamos a mencionar tres puntos o tres otros proyectos que estamos llevando a cabo. El primero de ellos, además de la presentación del informe, es el proyecto con los países pilotos sobre el informe de los ODS. El objetivo de esta acción es cooperar con las diferentes acciones de gobiernos locales nacionales cuyos países están presentando el reporte este año para lograr una mayor participación de los actores locales y de los gobiernos locales, asegurándonos que exista una mayor participación y un enfoque de abajo hacia arriba. Actualmente 5 países pilotos están haciendo parte de este proyecto, de esta iniciativa. Estos son Costa Rica, Nepal, Kenia, Mozambique y Benín. Sabremos más sobre Costa Rica en un momentito. En segundo lugar, también estamos desarrollando una comunidad de prácticas sobre estos informes, la cual tiene como objetivo facilitar un espacio en el que los gobiernos locales puedan intercambiar experiencias e información sobre la elaboración de estos reportes y puedan aprender unos de otros como pares. Algunas ciudades ya se han unido a esta iniciativa y esperamos que muchas otras lo sigan haciendo. Por último, CGLU participa en un grupo de trabajo interinstitucional sobre indicadores y seguimientos locales, con el fin de intercambiar experiencias con el PNUD, el mundo académico y otras partes interesadas en el seguimiento a nivel local del proceso de localización de los ODS. De hecho, actualmente
nos encontramos elaborando un estudio sobre los diferentes sistemas de indicadores que existen y prontamente nos complacerá mucho compartir con ustedes los resultados de este estudio para ayudar a que los diferentes gobiernos locales puedan elegir un modelo que se ajuste a sus necesidades y a su territorio. Creo que esto es todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su presencia y además sus contribuciones. Aquí les dejamos los diferentes canales por medio de los cuales pueden seguir no solo nuestro trabajo, sino también hacernos llegar sus inquietudes y o preguntas. Y por supuesto, les invitamos a que nos hagan llegar también las respuestas al cuestionario que acabamos de presentar. Ahora permítanme dar paso y presentarles, tengo el placer, a Eugenia Aguirre, quien es representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica, una de las asociaciones con las cuales estamos trabajando en el marco de los Pilot Countries o proyectos pilotos, y ella nos contará un poco más sobre su experiencia con respecto a este proceso. Bienvenida, Eugenia, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengan todos y todas muy buenos días. Desde Costa Rica son las 10 de la mañana casi. Muchísimas gracias y espero que podamos tener un intercambio muy provechoso. Un saludo a Edgardo, con quien intercambio de manera permanente, a Sara y a Rafael, que estuvieron acá en enero en Costa Rica en el taller de resiliencia con las asociaciones de municipios de Centroamérica. Es un placer. Voy a compartir la presentación, si me permiten nada más. A ver. No sé si la ven ahí. No. Ahora sí. Ahora sí. Sí, sí. Bien. Si la pones en copa, es perfecto. Bueno, un placer y un gusto nuevamente indicarles que para mí es pues muy positivo compartirles cómo nos ha ido en este primer pilotaje de crear un informe propio de los gobiernos locales. Para iniciar, quería compartirles este ejercicio que en algún momento hicimos de encontrar los ODS en las estrofas de nuestro himno nacional. Un ejercicio que les recomiendo hacer porque nos recuerda que los ODS siempre han estado con nosotros en la gestión pública y en nuestra gestión individual, en nuestros símbolos y en nuestras representaciones. Estas son las estrofas de nuestro himno y encontramos al menos unos 10 ODS relacionados con ellos y pues cómo nuestra sociedad ha ido evolucionando y poniéndole forma y estructurando esta agenda global para que sea una agenda de todos y de todas sin dejar a nadie atrás. Les recomiendo muchísimo hacer el ejercicio en grupos. Se vuelve bastante interesante las reacciones sobre lo que vamos encontrando. Jolie me mandó un montón de preguntas sobre cómo abordar esta presentación. Yo seleccioné estas que ven acá en esta primera filmina. Quiero contarles un poco nuestros objetivos como organización, como Unión de Gobiernos Locales, de involucrarnos en este pilotaje. El tema de la coordinación con el gobierno nacional en términos de los reportes nacionales voluntarios. También quisiera comentarles un poco sobre los retos que hemos encontrado, las barreras en la información y otro tipo de barreras importantes que a futuro debemos encontrarles la vuelta. Y algunos consejos y recomendaciones para quienes nos escuchan y, por supuesto, sus preguntas. Antes de iniciar, es importante tomar en cuenta dos elementos en el caso de Costa Rica que son fundamentales para entender el proceso de reporte. El primero es que en 2016, en esa foto que se ve proyectada,
se firmó el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Pacto Nacional para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este pacto fue firmado, fue uno de los primeros pactos nacionales que se firmó, según constan los registros de Naciones Unidas, que reunió a múltiples sectores, a múltiples actores por el pacto, que establecía ese pacto, que quienes firmaban, y ahí quien sostiene el documento en la foto es la primera vicepresidenta de la República en aquel momento, la señora Ana Elena Chacón, quien ahora es embajadora de Costa Rica en España. La acompaña el presidente del Congreso, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Hay una serie de figuras que representan que en aquel momento, en 2016, cuando se hizo el lanzamiento de este pacto, había un compromiso por abordarlo desde todos los sectores y toda la institucionalidad. Ese pacto dio pie a esta gráfica que pongo acá, que es la gobernanza de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestro país. Tenemos un nivel de coordinación política, un nivel de decisión política conformado por un consejo de alto nivel, una secretaría técnica que está conformada básicamente por dos instituciones, el Mideplan, que ostenta la secretaría técnica, y un órgano asesor estadístico que, se me fue eso. Ajá. Que se encarga de esto el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el trabajo de alineamiento de indicadores y reporte más cuantitativo. En términos de implementación, se tienen grupos de trabajo que aún no se han activado del todo y un comité técnico que también dirige Mideplan. Y los gobiernos locales nos encontramos en la base que refiere a la implementación y ejecución de las iniciativas. Estamos en la base de la participación sectorial junto con otros actores como sociedad civil organizada, sector privado, academia, otros poderes de la República que no sean el Poder Ejecutivo, otras instituciones descentralizadas del Estado y otros ministerios que colaboran en la implementación. Esta es la visualización de los gobiernos locales que, como lo pueden ver, están en un nivel más relativo a la implementación y no tanto un nivel de coordinación más política. Con base en esta participación sectorial, en esta agrupación que tenemos, se conforma el comité consultivo del Consejo de Alto Nivel. Todas las instituciones que estamos en la parte de abajo, que se le denomina participación sectorial, conformamos un comité consultivo que aconseja al Consejo de Alto Nivel. Es un espacio donde inicialmente se impulsó muchísimo el trabajo vertical, horizontal, interinstitucional, intergubernamental, para ver cómo le entrábamos al tema de los ODS en 2016, 2018. Fue un periodo de muchísima producción. Y pues se ha venido a menos y esto me lleva a los objetivos que planteamos. El primero es reactivar la gobernanza del Pacto Nacional por los ODS, que a partir del cambio de gobierno en 2018, pues se ralentizó un poco, se hizo un poco como más burocrática y menos activa de la experiencia que habíamos tenido previamente. El otro objetivo es poder contar finalmente con un mapeo nacional de los esfuerzos que se están haciendo en un nivel muy cualitativo, porque es la primera vez que hacemos este ejercicio del reporte nacional, así que es una gran oportunidad para sentar líneas de base. Este también es un informe que nos va a servir para invitar a las nuevas autoridades locales a tomar la Agenda 2030 como una oportunidad para estructurar sus marcos de acción. Este año tuvimos elecciones el pasado 2 de febrero y se renovaron las 6,000 autoridades locales en todo el país. Entonces es importante que el lanzamiento de este informe de la asociación coincida con un proceso de incidencia política y de motivación para que las autoridades locales se sumen a participar y a capacitarse en el tema de la Agenda 2030 y por supuesto a actuar en esta década. Y
un tema muy importante que para los países más descentralizados, pues tal vez no sea un tema relevante, pero para países que todavía somos muy centralistas es muy importante, es finalmente contar con un listado de metas e indicadores sobre los que contribuyen directamente los gobiernos locales. ¿Qué pasa? Las competencias municipales son más limitadas y pese a que se habían hecho una serie de ejercicios sobre en cuáles ODS los gobiernos locales de Costa Rica aportaban a su cumplimiento, pues en este informe queremos de alguna manera pues oficializar esa lista de metas e indicadores. Esto me lleva un poco a cómo hemos participado en otros momentos y esto, bueno, Costa Rica en 2017 fue uno de los primeros países en presentar un informe nacional voluntario. A la derecha de la pantalla pueden ver la portada del informe y buscarlo. Está disponible en internet, en inglés y en español. Fue el reporte que hizo como una especie de recopilación de los primeros esfuerzos de todos los sectores. Y aquí es importante destacar que en su momento participamos como sector únicamente a través de un formulario que se nos envió como parte del comité consultivo de los ODS. En esta oportunidad, el segundo informe nacional voluntario que presenta Costa Rica va a ser en julio, efectivamente, si no hay ningún atraso ni ninguna posposición. Y pues la complejidad de este informe tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo y cómo en alguna medida no nos permitió innovar, al menos desde el Ministerio de Planificación, sobre cómo se realizaba este informe. Se iban a hacer talleres presenciales, se iban a utilizar algunas otras metodologías, pero estas se pospusieron y se optó por el reporte vía cuestionario nuevamente. Para efectos del trabajo interno de nuestro propio reporte, de cómo nosotros lo estábamos elaborando, optamos también por el formulario para hacer el mapeo generalizado de qué estaban haciendo los gobiernos locales, qué nivel de sensibilización tenían. 50 gobiernos locales de 89 fueron parte de los resultados. Esto para nosotros es un número muy importante en términos de que nos permite por primera vez contar con esa línea de base sobre el conocimiento que haya, la sensibilización que haya en torno a la Agenda 2030. Y fuimos más puntuales respecto a los estudios de caso que vamos a incorporar dentro del informe. Se van a presentar 3 estudios de caso y eso requirió que nos acercáramos a las autoridades locales y a los funcionarios técnicos de los gobiernos locales que van a ser parte. Un reto muy importante es que tengamos en un corto plazo un plan para abordar las municipalidades que no fueron parte de este primer reporte y poder completar esa información para que el mapeo podamos referirnos a él como un mapa completo, un mapa nacional sobre lo que está pasando. Tal vez acá sí quería volverme un poco para puntualizar sobre el hecho de que aún no está claramente definido o no hay una claridad al menos metodológica del Ministerio de Planificación, quien es el que presenta el Informe Nacional Voluntario País, sobre qué hacer o cómo incluir los aportes de los sectores dentro de este nuevo informe. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros pasamos una encuesta a nivel de los gobiernos locales, como les estaba comentando, pero desde el Ministerio de Planificación se quiere hacer una nueva consulta que en alguna medida pues puede contrariar o duplicar un esfuerzo que nosotros ya hicimos, ¿verdad? Entonces todavía como que en este tema, y no solo con gobiernos locales, el sector privado también está preparando a través de sus asociaciones un informe y todavía metodológicamente no hay claridad de parte del ministerio sobre cómo incorporar estos aportes, si incluirlos como un anexo, si incluirlos como referencias a sus conclusiones, si citarlos o no citarlos. Y eso es un desafío país pues, que habrá que abordar en su momento una vez que estén todos los insumos listos. Principales retos que hemos encontrado.
El primero es entender que el proceso de reporte o promover que el proceso de reporte sea un proceso sistemático, un proceso permanente, algo que podamos seguir haciendo y que no se vea como un esfuerzo de este plan piloto, sino que lo podamos insertar dentro de la cultura organizacional y dentro de las asignaciones propias de la responsabilidad que suscribimos cuando nos incorporamos al Pacto Nacional de los ODS. Otro reto importante es, bueno, como les decía, qué hacer con las municipalidades que no reportaron, cómo las vamos a abordar, cómo vamos a averiguar, obtener esa información sobre lo que están haciendo. Otro tema, y creo que esto nos toma a todos, nos tiene que tomar a todos cierta pensamiento, cierta reflexión, es cómo planteamos recomendaciones realistas en términos de lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Cómo plantear recomendaciones que en el marco de lo que está sucediendo en nuestras economías, en nuestros sistemas de salud y en nuestros sistemas sociales en general, plantear recomendaciones que más bien nos ayuden a salir pues, de esta situación en el sentido, con el marco de la Agenda 2030. Y además el reto también es, por ser la primera vez que se hace el informe, plantear recomendaciones que se puedan asumir desde todas las instancias a las que les recomendamos. Es decir, que no sea, como decimos acá, una carta al niño, una carta a Papá Noel en Navidad, donde pedimos el cielo y las estrellas, sino que sean cuestiones que podamos medir en el corto, mediano y largo plazo, que podamos cumplirlas de cara a un nuevo reporte. Como les comentaba, el reto también de definir metodológicamente cómo integrar el informe de localización al informe país. Eso creo que, bueno, Mideplan pues tiene el reto y nosotros trataremos de aportar en la medida de lo posible de cómo, cómo hacer que este informe no se quede archivado entre los anexos del informe nacional, sino que sea, pues tenga la relevancia y se tome con la relevancia y la importancia que le hemos dado a este proceso y que los hallazgos sean de valor, por supuesto, para el informe nacional. Y la incidencia política que Marco Nacional de Descentralización, que Costa Rica tiene atrasos importantísimos, cómo puede servirnos para reactivar la estructura de gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo nos puede servir para impulsar legislación pendiente en algunas temáticas y finalmente todos los esfuerzos de incidencia política que se pueden hacer para decir que los gobiernos locales contribuyen y están presentes en esta discusión. El reto, por ser la primera vez que hacemos este informe, metodológicamente ha sido muy complejo, pero la motivación a todos y a todos los asistentes de hacer este ejercicio es que una vez que se pueda hacer, podemos definir estrategias de mejora, metodológicas, contar con información de base y avanzar en el reporte para decir los gobiernos locales están acá en la década de la acción y la Agenda 2030 es el marco en el que decidimos que nuestro actuar se lleve adelante. Creo que la motivación y la importancia de hacer estos reportes no es solo la coordinación o no solo la coordinación que podamos hacer vertical y horizontal como yo le mencionaba, sino también la sensibilización a lo interno de un sector que ustedes saben que como gobiernos locales pues es muy variado, pues tienen sus autonomías y sus marcos de acción, pese a que son iguales, hay distintas capacidades. Entonces, como también esto es un llamado de atención y una herramienta a lo interno del sector para mejorar el proceso de reporte y para incluirnos a todos en un marco general que facilite el lenguaje con el que conversamos y la transparencia respecto a los esfuerzos que hacemos. Acá les dejo mi contacto por si alguien tiene alguna duda muy puntual o quiere conocer los avances del informe que hemos estado realizando y nuevamente muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias. Espero que puedan escuchar
mejor así. Si no, pues dime por favor y voy a intentar arreglarlo. Em, Me gustaría agradecer a todos los panelistas por sus contribuciones y me gustaría comentarles si tienen algunas preguntas o quieren compartir sus experiencias, pueden ponerlo en el chat pero también pueden hablar. Entonces, pues muchas gracias. Es que había alguien que quería decir algo, Juana, si recuerdo bien. ¿Todavía le gustaría compartir con nosotros? O, a ver, eh, todavía no veo preguntas, entonces si quieren compartir algo, preguntar algo. Sí, Antonio, a ver. Y también tenemos una pregunta primero para Eugenia y Constantía dice, ¿sería posible compartir con nosotros la metodología utilizada? Claro, con muchísimo gusto. Se la puedo hacer llegar. Si me deja un correo electrónico o me pone uno, yo le contesto. Claro que sí. Pero a nivel general, como para hacer un recuento, la metodología incluyó una importante revisión bibliográfica específicamente más normativa para hacer aquella comprobación de competencias que les comenté al inicio. Seguidamente incluyó entrevistas a tomadores de decisión relevantes en términos de la implementación de la Agenda 2030 desde lo nacional. Y aquí es importante porque tenía también que consultarles en este proceso a las contrapartes nacionales sobre cómo valoraban el actuar y las capacidades de incidencia de los gobiernos locales. También, bueno, el formulario se los puedo facilitar, donde damos esta línea de base y un proceso también de estudios de caso. Básicamente son los 4 elementos que incluye la metodología del informe. Pero aquí anoto su correo y se lo hago llegar. Okay, muchas gracias. A ver, tenemos a Antonio que, a ver, ¿qué quiere? Sí. ¿Me oyen? Sí. Bueno, pues sí, ya. Gracias. Muy rápido. Bueno, aplausos virtuales para todas las presentaciones que han sido de verdad muy buenas. Yo tenía una inquietud y una pregunta. Estamos en un contexto de estado de shock a nivel global, producto de la pandemia, y sin duda esto va a afectar pues todo de ahora en adelante pues a los procesos de localización de la agenda. ¿Cómo desde el Learning de UCLG, cómo están planteando abordar este nuevo contexto? Gracias. Ok, muchas gracias por su pregunta. ¿Alguien quiere responder? Los panelistas. Bueno, yo puedo responder por parte de CGLU. Es verdad, la situación se pone de cabezas arriba a muchos gobiernos locales. Eso estamos haciendo con la serie de aprendizaje en vivo, que son también una especie de diálogo con muchos de nuestros miembros que hacemos. En total hemos programado 10, así que nos da un poco una idea de cómo afecta la crisis y el trabajo diario de los municipios. Y posiblemente eso se reflejará también en el trabajo de lo que hacemos con los ODS, porque todo esto, también el filtro COVID podía poner sobre el trabajo que estamos haciendo en la localización.
y en realidad a todo ODS les afecta, ¿no? ¿En qué medida o si eso va a haber después capacitaciones específicas? Todavía estamos estudiando esta parte. Probablemente sí sacamos algunas cosas, pero sobre todo es un poco revisar qué estamos haciendo y aplicar las lessons learned, las lecciones aprendidas de esta situación. Así que sí, es la respuesta. Muy bien, gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Ahora tenemos Joana, decir algo. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Aquí son buenos días en Colombia. Todavía no estamos al mediodía. Yo soy Joana Romero, nos estamos escuchando desde Colombia. Muchísimas gracias por la información, por todos los aportes que han podido dar en este proceso de que todos y muchos estamos caminando enfocados en la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros hacemos parte de una fundación que desde el año pasado venimos trabajando, pero este año mucho más consolidados. Y la pregunta es, ¿cómo nos vinculamos nosotros como país, Colombia, a esos países pilotos? Y cómo nosotros, siendo una fundación, podemos integrarnos a todas estas estrategias de localización en territorio. Nosotros trabajamos en territorio, pero no tanto con enfoque hacia, digamos, hacia las alcaldías o administraciones públicas, sino con la comunidad, o sea, con las escuelas, con los líderes sociales. ¿Cómo nosotros, como fundación, podríamos integrarnos a esto y aportar desde Colombia? ¿Me escuchan? No sé si Sara quisieras responder a esto o bueno, yo creo que, bueno, Joana, un saludo especial también colombiana, bienvenida y qué bueno que estén participando de este espacio. Bueno, yo creo que estos 5 pilotos, países con los que iniciamos el proceso que estamos llevando a cabo en este momento, son porque hemos identificado que tenían alguna tradición en la presentación de este tipo de informes o que estaban fuertemente motivados por este tipo de procesos. Es decir, por ello identificamos estos 5 países con los que también teníamos algún tipo de contactos en los territorios con sus asociaciones de gobiernos locales y en ese sentido fuimos formando y fortaleciendo esta relación para precisamente mostrar a los diferentes gobiernos locales de todo el mundo y a las asociaciones cómo podían llevarse a cabo estos procesos y además de manera colaborativa, incluyendo actores como el que tú representas y aglutinando también todos los intereses posibles. Entonces, creo que el paso a seguir en este sentido sería empezar este estudio, como lo hemos hecho ya con los otros países, mirar precisamente cómo podríamos incluir no solamente alguna asociación de gobiernos locales en Colombia, sino también cómo tú, como actor principal de este proceso en el territorio, podrías involucrarte y hacer parte de ello. Entonces, no sé si quizá Eugenia, después de mí, quisiera contar un poquito cómo fue esa primera etapa en la que hicimos clic desde CGLU con Costa Rica y con esta asociación de gobiernos locales para que también así podamos un poco, entre comillas, replicar la experiencia y estudiar el proceso de vinculación un poco a mediano o largo plazo. Si permite un poco que voy a añadir algo ahí. Adelante, Sara, gracias. Bueno, muchas gracias y también un gusto contar con Colombia, que sabemos cómo es un país también a nivel del DNP, siempre ha estado muy activo el gobierno sobre todo y el tema de localización se trabajó. Yo antes quisiera a algunos que son nuevos aquí deciros que para el tema de localización y ODS
hacemos muchas cosas que podían ser de interés para ustedes para profundizar. Por ejemplo, aquí veo a Ana Tapia, ella de pronto es nuestra socia, es de la Diputación de Barcelona, y con ellos hacemos un curso de localización online, que es un espacio de compartir a profundidad las diferentes estrategias, y sería seguramente interesante que ella nos comente un poco, porque obviamente para los que están interesados es un paso donde se podía un poco trabajar más en red. Esta es una parte. La otra de los países piloto, como ya decía Jolie, y con Costa Rica, ¿por qué hicimos esta selección? Por un lado era porque eran países que reportan, entonces es el momento de la fecha, de que cuando sabemos que un país reporta, para nosotros es muy importante la oportunidad de decir, oye, ¿habéis incluido los gobiernos locales? ¿Habéis pensado en ellos? A ver qué, porque obviamente es una oportunidad de articulación. Entonces, esa selección de países se hizo por ese lado. Y también veo que hay algunos de la Asociación Colombiana de Municipios aquí con nosotros. Las asociaciones obviamente son articuladores de la agenda global en el nivel nacional y al revés. Entonces, para nosotros las asociaciones son como nuestro campo de juego, por decir, porque para nosotros somos los representantes de esas asociaciones a nivel internacional, y por eso una asociación activa es un poco la base por la cual trabajamos en ese de los países pilotos, ¿no? Porque hay dos grupos, el país piloto, que son las asociaciones, y lo que llamaba Jolie, ella hablaba un poco cuando explicaba los informes o los que son voluntarios locales. En ese es un grupo de ciudades pilotos que todos quieren reportar, ¿no? Ese es un poco por el esquema de nuestra membresía. No sé si Ana ya levantó la mano y podía en ese sentido explicarlo brevemente. Hola Sara, hola al resto y buenas tardes a todos. Bueno, tú también lo podrías explicar, Sara, pero si lo explico yo. Como Sara bien ha dicho, se hacen muchas iniciativas de formación, o se han hecho muchas iniciativas de formación de localización de los ODS en el marco de CGLU. Nosotros, Diputación de Barcelona, en nuestros municipios también realizamos bastantes formaciones, pero este curso online que comentaba Sara, se llevó a cabo la primera edición el año pasado, de septiembre a enero, diciembre-enero, y ha tenido un gran éxito. De hecho, bueno, me acabo de enterar ahora haciendo en este webinar que algunos alumnos están pidiendo que si hiciésemos alguna cosa parecida a esto que estamos haciendo ahora mismo aquí. Y sí, es un curso que está abierto a todo el mundo, se hace en 3 idiomas diferentes en paralelo, inglés, francés y español. Es largo e intenso, pero sabemos que da muy buen resultado y realmente da unos mecanismos y unas herramientas muy buenas para que los gobiernos locales puedan tener esos mecanismos para emplear en sus territorios y empezar a localizar desde la sensibilización, alinear sus planes, indicadores, informes también. Es decir, abarca todo un poco por encima, pero lo toca todos los puntos los que son importantes para localizar en un territorio. Además, como es abierto a todo el mundo, participa gente muy diferente, con situaciones muy diferentes, que realmente sí que es un espacio de aprendizaje. Para todo el mundo que esté interesado, este curso se lanza desde el Observatorio de Cooperación Descentralizada y desde UCLG Learning. En las webs estará toda la información y os avanzamos que más o menos será el próximo septiembre cuando se haga la próxima edición.
Así que si tenemos los contactos de las personas que están participando en este webinar, por supuesto, Sara, ya lo sabes, les haremos llegar la información por si quieren hacer la próxima edición. Si alguien tiene alguna duda, bueno, vosotros tenéis mi contacto o la puede hacer por aquí. Gracias. Ok, muchas gracias, Ana. Pienso que Eugenia quería añadir algo y pues, porque ya no tenemos tanto tiempo, pienso que después tenemos quizás tiempo para una pregunta más, pero primero, Eugenia, adelante, por favor. Sí, súper breve. Muchas gracias, Julia. Quería hablar un poco de la consulta de Joana. Es importante entender en este proceso, ¿verdad? Que como la Agenda 2030 nos convoca a todos, sociedad civil, al menos en el caso de Costa Rica, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, se han organizado a través de una plataforma que se llama Plataforma de Sociedad Civil por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta plataforma participa activamente en el comité consultivo sobre los ODS. Entonces ahí yo pues le lanzo una invitación a ver, o sea, a involucrarse también desde esa perspectiva, además del trabajo que ya hacen en los territorios, ver qué capacidad de incidencia tienen en la estructura de gobernanza de la implementación de los ODS. Y bueno, el trabajo de Costa Rica con CGLU es de muy larga data, pero a propósito de la discusión sobre los objetivos de desarrollo sostenible y los procesos de localización, nos involucramos a través de los procesos de formación de formadores en los módulos de ODS para, como explicaba Sara en su presentación, al poder realizar actividades acá. Yo fui parte de uno de los procesos de formación del módulo 1 y a partir de ahí, pues este proceso ha continuado también a través de FLAGMA y otras organizaciones de las que la Unión de Gobiernos Locales es parte, como la Confederación Centroamericana de Municipios. Entonces, ahí como resaltar algunos hitos de la relación que tenemos y con muchísimo gusto, si gusta más información, la puedo poner en contacto con la plataforma de sociedad civil de los ODS acá de Costa Rica. Ok, muchas gracias. A ver, pienso que tenemos tiempo para una pregunta. A ver, Ana Carolina, que quería decir algo. A ver. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Buenas Ana tardes. Carolina. Soy colombiana también, pero trabajo con ANAM. Estamos en Mozambique, con la Asociación Nacional de Municipios de Mozambique. También estamos realizando el informe voluntario con la Asociación de Municipios y hemos trabajado con CGLU desde hace también varios años. En el mes de noviembre, después del Congreso de CGLU, realizamos unas formaciones en Maputo y estamos planificando unas réplicas para otros municipios en el segundo semestre del año. Y para nosotros ha sido muy interesante y nos gustaría tener un mayor contacto con Eugenia, compartir las experiencias de lo que están haciendo en Costa Rica y en Mozambique, porque en nuestro caso la situación que estamos viviendo a nivel mundial ha sido una gran dificultad. Estábamos realizando visitas a los municipios, en Mozambique solo hay 53 municipios, pero no podemos continuar con las visitas. Y vía online, los cuestionarios, la capacidad de respuesta telemática de los municipios en Mozambique es muy débil. Entonces, queríamos preguntarte cuál es el principal desafío que ustedes tienen con los municipios en este proceso de levantamiento de información, de recolección de información para el informe. Y también, no sé, creo que Edgardo está, nos gustaría preguntar si creemos que tendremos más plazo para realizar el informe, porque para nosotros la información está siendo difícil de recolectar. Gracias. Sí, si gustan, contesto a la pregunta central sobre la recopilación de la información. Definitivamente, pues la situación global nos puso una dificultad importante, pero
Ya el proceso de al menos consulta vía cuestionario por internet lo teníamos bastante avanzado al momento que esta situación sucedió o empezó o inició acá en Costa Rica, que fue inicios más o menos de marzo, como por ahí del 6 de marzo. Lo que optamos después de que estalló la situación y que los municipios se volcaron inmediatamente a la atención de la emergencia, fue optar porque el cuestionario lo realizáramos vía telefónica a las personas que teníamos identificadas como el público meta del cuestionario. Entonces llamamos a las autoridades locales y nos dimos a la tarea de tratar de alcanzar un número para decir, bueno, pues hasta acá. Y optamos sí por la llamada telefónica 1 a 1, la aplicación del cuestionario. Sí tomó tiempo, fue difícil, pero logramos como cerrar ese número. Y para efectos de los estudios de caso, sí complicó muchísimo la situación, el tema de la pandemia, porque era una etapa posterior de la realización de estos cuestionarios. Y lo que optamos también fue por la vía también telefónica y por la consulta escrita vía correo electrónico. Creo que esos han sido los mecanismos que hemos utilizado con estos 3 municipios que estamos haciendo el proceso. Ese sería como más o menos sorteamos la dificultad y pues seguimos en ello a ver cómo seguimos adelante con el reporte pese a la situación. No sé si te aclaré, cualquier cosa con mucho gusto en privado también te puedo ampliar. Ok, muchas gracias. Ya sé que hemos llegado al fin del webinar. Solo quiero decir muchas gracias a todos los panelistas. En serio, gracias por sus contribuciones. Y también gracias a los participantes. Gracias por sus preguntas. Yoli, ¿te gustaría, sí, te gustaría decir algo? Sí. Era solamente, perdón, para dar la palabra a Edgardo, que va a responder brevemente y ya para concluir a la pregunta que ella viene de hacerle. Gracias. ¿Escucháis? Sí, perfecto. Calendario. El problema que tenemos es que tenemos el High Level Political Forum, que es en julio. Por ahora, el calendario del High Political Forum no ha sido cambiado, aunque probablemente la modalidad sí, o sea, no será necesariamente presencial, pero habrá habrá reuniones virtuales. Los países están presentando su BNR, hasta nueva orden, a mediados de junio. Es decir, que si nosotros queremos tener alguna incidencia sobre los BNR, sobre los informes nacionales voluntarios, y luego integrar vuestras experiencias en el informe que de todas maneras tenemos que presentar a fines de junio a las Naciones Unidas, necesitaríamos cuanto antes tener vuestros documentos, vuestros informes nacionales sobre la localización en vuestros países. Eso no quita que si no se puede completar a gusto, o sea, tal como ustedes quisieran hacerlo, con la cantidad de experiencias que hubieran sido ideales, de aquí a fines de mayo, primeros días de junio, después puedan o podamos seguir trabajando en completarlo. Pero un primer borrador o documento avanzado lo necesitamos a mediados, fines de mayo, si no, no podremos integrar vuestras conclusiones en el informe que estamos preparando, y ustedes asimismo no podrán utilizarlo para incidir sobre el informe nacional, que era el objetivo primero y principal de todo este ejercicio. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Bueno, entonces ahora sí llegamos al fin de este webinar. Otra vez, muchas gracias por todo, por todas sus contribuciones, preguntas, y vamos a enviarles el PowerPoint y también la grabación del webinar. Y entonces también les animamos perdón. También queríamos invitarles para entonces participar en la encuesta. Y sí, pues esperamos verlos después en los otros eventos, en los otros webinars. Y muchas gracias. Y sí, adiós. Adiós, gracias a ustedes, gracias a todos los participantes. Que tengan una buena velada. Chao. Igual, O buen día en gracias. Costa Rica y en América Latina. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Adiós. Chao, chao, adiós. Chao, chao, adiós.